Finalmente he conseguido las listas de la universidad de los correos electrónicos personales e institucionales de cada uno de ustedes. Entonces he hecho un grupo y he enviado hace unas par de horas un correo invitándolos a la clase, pero he registrado todos los correos. Entonces, si alguno de ustedes no ha recibido el correo de hoy día, me avisa por WhatsApp o por mensaje de correo electrónico si no lo han recibido para incluirlos, ¿ya? Habían algunos que no tenían el correo institucional, se mandan solamente al personal, pero si me mandan el dato lo voy a completar. Entonces, a algunos les debe haber llegado dos veces la invitación, uno con su correo personal y otro con su correo institucional. Entonces me van a verificar, yo voy a aprovechar este correo que he abierto y voy a repetir todos los archivos que les he mandado, o sea, capítulo 1, generalidades, capítulo 3, este que está en la pantalla ahorita, que sería tracción, les voy a mandar capítulo 5, que es compresión, les voy a mandar el sistema de evaluación, el detalle del avance de la materia, todo lo que pueda hacer, se lo puedo volver a enviar para que quede todo consolidado y ahora que están ya todos supuestamente registrados y presentes, no ninguno tenga problema de estar ahí. Si a alguno le falta que diga el correo porque no se ha registrado, porque no puso su correo, me lo hace conocer por mensaje al WhatsApp o mensaje a mi correo, yo voy a completar esa lista, ¿listo? ¿Ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda o empezamos ya con el tema de hoy día, que nos hemos quedado en el capítulo de tracción. Nos faltaba ver el tema de varillas y barras antes de entrar a compresión, ¿sí? Sobre este capítulo que estamos viendo, que es tracción, yo les he mandado, les voy a volver a repetir, una práctica que dice práctica, creo, 1 o 3, tracción, ¿sí? En la cual estarían ya todos los ejercicios de esta parte. Son ejercicios para que ustedes los hagan y practiquen. El tema de prácticas, ustedes saben que eso lo van a ver directamente con Gonzalo Arteaga. Él va a dar unas prácticas que son presentables, ¿sí? Con el proyecto, pero estas son informativas de lo que voy avanzando como unos ejercicios de repaso, ¿no? Si les sale alguna duda cuando traten de resolver sus problemas, me avisan, comentamos en clase, puedo repetir algún ejercicio que haya quedado no muy claro en la explicación, ¿sí? Bueno, entonces, si hay alguna pregunta me avisan, alguna duda me hablan. Yo he subido este archivo que es el que sería la continuación de la clase anterior, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya habíamos visto en una tablita anterior, voy a tratar de volver un poco atrás, que está marcado lo que se quedó la clase anterior. Atrás. Uy, hartos. Aquí. Habíamos puesto en el diseño de perfiles y vamos a seguir 10 pasos, ¿sí? Habíamos visto hasta la clase anterior todo lo que está resaltado aquí, oscurito, que son lo que habíamos hecho para placas y perfiles, ¿ya? Hoy ya vamos a la columna que está en rojo, que es para las barras y varillas circulares, ¿sí? ¿Ya? Primera cosa que nosotros definimos es el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible es el 60% de FIE, siempre y cuando no supere el 50% del último. Esto es tan válido en perfiles como en barras circulares. La carga es el esfuerzo admisible por el área neta, lo mismo se aplica para barras circulares. El área requerida sería el P dividido entre FA, se aplica a las barras circulares. En placas y perfiles, el instituto tenía una limitación que decía que ningún perfil puede tener más del 85% del área total desde el momento en que se hace una perforación, ¿sí? En barras circulares vamos a hablar de un diámetro mínimo de 5 octavos, ¿sí? Es el equivalente al área neta del instituto, ¿sí? El área neta la calculaba agrandando el área total, quitando el número de los áreas de los agujeros y sumaba todas las diagonales de los agujeros alternados, ¿sí? En el área neta para barras circulares vamos a agarrar pi diámetro al cuadrado sobre 4, que es el área total de un círculo, ¿ya? Y le vamos a restar este factor de 97,43 quebrado entre n dentro del valor y eso me va a dar el área neta. De esa manera vamos a calcular el área neta, ¿no? El n que aparece acá es el número de hilos por pulgada, ahorita vamos a ver la tabla, que tiene cada tipo de rosca de acuerdo a la normativa del instituto, ¿sí? ¿Ya? No hay diámetro de agujero,
No hay área de agujeros, porque no hay agujeros acá, simplemente tenemos esta área neta, que es la que vamos a aplicar. Igual, para calcular la carga máxima, vamos al esfuerzo admisible por el área neta, se repite lo mismo para barras circulares, ¿ya? No puede superar 10% AP, no puede superar 10% AP, se repite. La esbeltez, que en placas y perfiles era menor a 300, acá esa esbeltez se reemplaza que el diámetro mínimo tiene que superar la longitud dividido entre 500, ¿sí? Del perfil entre 500. O sea, ese es el otro elemento nuevo que vamos a aplicar en barras circulares. Este es el área de cálculo de entonces, todo que se ha resaltado con amarillo, ese lado lo vamos a aplicar ahora, ¿no? Y después igual, cuando tengo aceros que sean mayores a 36 KSI en la tabla 1617, establezco su existencia. Lo mismo es para placas, para barras circulares. Entonces, siguiendo esta columnita de barras circulares, vamos a hacer un par de ejercicios de diseñar barras circulares a la tracción, ¿no? Voy a bajar hacia el punto que he marcado. Ya. Aquí, para calcular esa fórmula que había puesto acá para sacar el área neta, decía pi cuartos, que es este valor, ¿ya? Por el diámetro al cuadrado, optimizado, reducido por el efecto de las roscas. 97 entre n. En esta tabla aparecen para diámetros, ¿sí? ¿Ya? Aparece el diámetro a la raíz en el fondo profundo de la rosca, el diámetro con este radio K, el diámetro con el radio D, ¿ya? Y tenemos el área, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, pi K al cuadrado sobre 4, ¿sí? Esas cosas. Y aparece el cálculo del área de tracción, ¿ya? El área neta de tracción. El área neta de tracción está dado por esta fórmula, donde entra en juego n, que es el número de hilos por pulgada, ¿sí? En una pulgada yo agarro y cuento cuántos hilos tengo. 1, 2, 3, y es el número de hilos que se da, y aquí están establecidos. Entonces, en mi fórmula yo pongo ese número de hilos y calculo el área neta. Si hago eso para cada diámetro, voy a obtener los datos que están marcados aquí como área de tracción, área neta de tracción, para todos los diámetros desde cuarto de pulgada hasta 6 pulgadas. ¿Sí? No tienen que volverlo a hacer. El número n aparece en la tabla, aquí en la primera columna va de 1/4 a 2,5, en la segunda columna va de 2, 3/4 hasta 6. ¿Ya? Entonces, esta es la tablita que vamos a usar para calcular el área neta de barras circulares con rosca, ¿no? ¿Ya? Ya. Por ejemplo, vamos a agarrar un perfil, que es la parte que está ahí, vamos a ver, ¿me disculpa? Sí. Ya. Ya. Vamos a tomar este. Ya. Entonces, voy a tomar una varilla roscada que tiene una carga de 160K, una longitud de 16 pies, y vamos a hacer 0,36. Y quiero seleccionar la varilla roscada correspondiente, ¿no? Entonces, la denominación de las varas roscadas está dada por esta codificación. El primer número me da el diámetro, ¿sí? El diámetro que aparece, este diámetro, ¿sí? El segundo me da el número de hilos por pulgada, me da 4, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, estoy tomando 3/4, tiene 10 hilos. El perfil barra circular se denomina como UNC, que es Universal Cord, es cordón universal, esa sería la traducción. Y cuando dice 2A, es que la rosca es hacia afuera de la barra, la parte exterior. 2B es cuando es rosca interior, o sea, el perfil 2B es, digamos, la rosca hembra que se llama, y 2A es la rosca macho, que es la que va afuera, ¿sí? La otra va adentro. Entonces, esa sería la definición. Y las dos últimas letras hay LH, significa rosca de mano izquierda, y RH, rosca de mano derecha, ¿sí? Cuando tú pones los pernos a la llanta de un Range Rover inglés,
tú en vez de enroscar hacia el sentido del reloj, hacia la derecha, enroscas el tornillo hacia la izquierda, contra las anillas del reloj. ¿Ya? Y viceversa, cuando tú usas un vehículo brasilero, japonés, alemán, tú roscas a mano derecha, es RH, ¿sí? Entonces es la dimensión. Esta es la dimensión que vamos a usar para codificar mis perfiles y barras circulares. ¿Ya? O sea, aquí hay un ejemplo. Vamos a tomar, estoy agarrando un perfil que tiene 16 pies de largo, la carga son 160, el acero es 36. Siguiendo los pasos anteriores, el área neta es P sobre FA, donde FA es el 60% de FI, que es redondeado, de acuerdo a lo que me permite el instituto, son 22 calibres pulgada. El área requerida sería la carga sobre el FA, ¿verdad? Que requiero un perfil con una rosca neta de 727. ¿Ya? Directamente aquí yo me voy a mi tabla y busco algo mejor de 727. Entro aquí y en área neta de tracción busco 720. Aquí no hay. Vengo acá, 710 no sirve, 836 sirve. ¿Sí? El 833 corresponde a un perfil de 3,5 con 4 hilos de pulgada. ¿Sí? Que tiene un área de 833 mejor que 737. ¿Sí? Entonces, vengo acá, selecciono un perfil de 3,5 con un Hola, área de 33 que es mayor a 727. ¿Sí? ¿qué haciendo? Ahí ya, sí, mejor. ¿Por dónde estás? Por favor, puedes Ahí apagar. andando, ya de salir, ya es más de las 2:15. Listo, ya te apures. Entonces me sale un perfil que es 3,5 de 4 hilos por rosca, cordón universal, rosca externa, mano derecha, a 0,36. ¿Sí? Tengo que verificar su cumplimiento de las normas del instituto. Dice que el diámetro mínimo es 5 octavos. Aquí el diámetro es 3,5, está por demás, súper bien. La esbeltez dice que el diámetro sobre la longitud debería ser que es 3,5. El diámetro de la longitud es 16 por 12, es el 18, tiene que ser menor a 1 sobre 500. ¿Sí? Y cumple 1 sobre 500 da 0,385. Entonces el diámetro que es 3,5 es mayor a ese valor, por lo tanto cumple también esbeltez, cumple norma del instituto y cumple esbeltez. Y como es a 0,36, no tengo que verificar su existencia. ¿Sí? Estos perfiles de rondas se usan como tensores cuando yo armo una cubierta de un tinglado, por ejemplo, un perfil superior de un puente, ¿ya? El techo de un edificio, ¿sí? Donde los largueros son largos, ¿ya? Que tienen longitudes de realmente de 5 o 6 metros hacia arriba en una sola pieza, van colocados inclinados en el talud del techo, ¿ya? Y por su posición tienden a resbalarse, ¿sí? Y generan altos momentos en el sentido más débil, se flexionan sobre su eje Y, ¿ya? Pues para evitar eso, reduzco el momento colocando tensores. Estos tensores los coloco a la mitad de la longitud, a los tercios de la longitud, a los cuartos de la longitud, según sea la necesidad. Son perfiles livianos, bastante económicos, un poquito morosos su trabajar adicionalmente colocando las barras, pero se usan eso. Entonces, cuando veamos el diseño de los tensores de las cubiertas, el diseño de los largueros en cubiertas, o sea, cuando estamos diseñando los techos, vamos a volver a calcular un tensor en un perfil larguero de una cubierta, por ejemplo. ¿Sí? Por esto lo vamos a dejar pendiente. Aquí está simplemente la explicación cuáles son los parámetros que se utilizan para diseñar eso. Y cuando entremos al tema 7, flexión en dos direcciones, vamos a recapitular en los tensores de cubiertas. ¿Sí? Pues entonces este tema queda pendiente al final del capítulo 7 que lo he puesto acá. ¿Sí? Pues con esto habría terminado la explicación de todo lo que es tracción, ¿ya?
No sé si alguno se ha quedado con alguna duda con tracción para ver si está todo claro. Y en base a eso podemos pasar al siguiente capítulo. Vamos a invertir la dirección de la fuerza y vamos a entrar a compresión. ¿Una consulta? ¿O nos pasamos al... Como les decía, de esta primera parte les he mandado una práctica inicial, que se llama la práctica número 1 o 3, creo que tengo que revisar, creo que me he equivocado, pero les mando la práctica correcta de esta primera parte de la materia, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a descargar este archivo, se lo voy a poder mandar también por correo electrónico y voy a entrar a abrir el archivo de... ¿sí? ¿Qué hacíamos cuando teníamos los perfiles de la atracción? Los jalábamos. Al jalarlo, la tendencia del perfil es mantenerse lo más recto, está traccionado, está tensionado. ¿Ya? El único lugar donde tengo problemas es el lugar donde meto agujeros, donde el área de tracción queda reducida en esa sección. En vez de trabajar con el área total del perfil, yo calculo el área neta. El perfil no tiene ninguna tendencia a deformarse transversalmente, más bien está siendo tensado para ser lo más recto posible. ¿Sí? En compresión, ¿qué pasa? Coloco la carga. ¿Ya? Cualquier agujero que yo haga para conexiones, lo voy a llenar con el material de la conexión, ya sea con remaches, ya sea con pernos, o ya sea con soldadura. Tanto en soldadura como en pernos, el material que yo meto es de mejor calidad, de mejor acero, que el material del perfil. Generalmente lo hago de esa manera. Nunca voy a poner un acero de menor calidad en los tornillos que la calidad del perfil. ¿Qué pasa? Es como una muela picada. Y el dentista saca el hueco, y el hueco que queda lo refuerza con un material titanio, porcelana, amalgama, cualquier cosa, y tu diente queda más sólido del original. ¿Sí? Entonces, cuando yo comprimo, ese tornillo colabora en la estructural a la compresión del perfil metálico. ¿Ya? Cuando yo jalo el perfil, cuando hago tracción, no me importa si el perfil está libre, está articulado, está empotrado, porque no lo estoy flexionando, no lo estoy haciendo torsionar ahí. Pero cuando lo meto en compresión, el perfil tiende a pandearse. Se pandea de acuerdo a su longitud y a sus condiciones de contorno. Un perfil que es empotrado, se comporta muy diferente a un perfil que es articulado, un perfil que es un voladillo que es empotrado libre. ¿Sí? Entonces, en compresión hay en consideración las condiciones de contorno del perfil, porque depende de eso su deformación, cuál es la deformación que tiene un perfil en compresión. Está recto y cuando no da más, empieza a flexionarse lateralmente hasta que hay un momento en que pandea. Y el rato que pandea se deforma, el perfil ya no me sirve para los objetivos que estoy haciendo. Entonces tengo que evitar el pandeo de los perfiles. Y por lo tanto, yo tengo que regular la longitud de diseño del perfil. En tracción no importaba cuál era, su valor de desveltez era 1, no modificaba. En compresión su valor de desveltez varía de acuerdo a las condiciones de apoyo. Entonces, el mayor problema que tengo en compresión es la tendencia al pandeo de las columnas. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Apuntar a que mi carga, en lo posible, pase perfectamente sobre el eje neutro del perfil, por el centroide del perfil. ¿Ya? Eso, ¿ya?, obliga a evitar momentos por pequeñas excentricidades o deformaciones, pero como generalmente no es posible evitar porque el perfil ya llega de forma de fábrica, lo han tirado del camión al terreno, las cargas no las puedo centrar, mis perfiles muchas veces están a la flexo compresión y es otro tema diferente. Los perfiles donde puedo centrar cercamente las cargas
Por el riesgo del pandeo, yo voy a aplicar condiciones más estrictas en establecer el esfuerzo de fluencia, no, el esfuerzo admisible, que es un porcentaje del esfuerzo de fluencia en caso de perfil a la compresión. Lo más importante en compresión es hacer que los agujeros, las cargas pasen por el eje neutro para evitar la situación peligrosa que he puesto acá, que le llama pandeo. ¿Sí? Les repito, la presencia de agujeros y tornillos para los mismos en tensión reduce el área, mientras en compresión ayudan a sostener la carga. Colaboran porque los remaches, tornillos y aceros son generalmente mayores a 36 K6. ¿Ya? Los tornillos en general están en aceros que son de 60 a 65 K6. Las soldaduras van de 60 K6 hasta 110 K6. Los remaches no son tan buenos, pero están por ahí también. ¿Sí? Entonces, para nosotros lo más importante es controlar las relaciones Beltès. El factor de la longitud al radio de giro, que en este caso es de la longitud efectiva. Ya no hablo de LR, ¿ya? El Beltès se llamaba LR porque la interacción K es igual a 1. En compresión, el K es variable. Entonces, la longitud efectiva debe escribirla como KLR, ¿no? ¿Ya? ¿El K de qué depende? Del tipo de conexión de los extremos. Puede afectar la extensión de las cargas, las imperfecciones de la columna o algunas torceduras iniciales en la misma columna. Todo esto puede afectar al pandeo. ¿Ya? El más crítico es evitar que se me genere una excentricidad notoria que me puede afectar a mi cálculo y al comportamiento de mi columna. Aquí hay una explicación que las cargas axiales, cargas concéntricas, es una conexión de varios elementos. Tengo que buscar que las cargas las pueda dirigir al centroide de los varios elementos. Por ejemplo, en un puente tengo dos perfiles horizontales abajo, tengo un perfil vertical, tengo dos diagonales, y tengo un transversal para el carril de la derecha y un transversal para el carril de la izquierda. O sea, hay muchos elementos que hacen y yo tengo que jugar para buscar que el eje neutro de todas estas fuerzas se concentre en un solo punto, ¿ya? Simétrico, geométrico, ¿ya? Que es muy difícil, pero hay que buscar una explicación de cómo se puede generar. Los perfiles metálicos también están sujetos a esfuerzos residuales. Por ejemplo, si yo fabrico un acero a 200 grados centígrados, lo transporto en un camión que por alguna razón un accidente ha tenido, ha habido un incendio. La temperatura dentro del container del camión se ha subido por encima de los 200 grados centígrados. Ese dato adicional a su capacidad de fabricación genera un esfuerzo residual que afecta al punto inicial de la curva esfuerzo-elongación. O sea, ya el módulo de elasticidad del E ya no parte del punto cero, sino parte con una cierta, un esfuerzo residual. Hay una elongación inicial, ¿no? Hay que tener cuidado cuando existe este problema, particularmente cuando mis columnas mis perfiles han sido sometidos a algún esfuerzo adicional intenso. Aquí explico un poquito cómo se analiza esos casos. Léanlo porque ustedes tienen el texto, ¿no? ¿Qué perfiles voy a usar como columna? Ya lo he insinuado. Perfiles donde yo pueda encontrar el eje neutro coincidente con el punto de aplicación de mi carga. Si yo puedo hacer que mi carga entre en el eje neutro del perfil o se aplique dentro del perfil, son elementos ideales para columnas, ¿no? Entonces aquí hay pequeños dibujitos donde ¿qué perfiles me puedo encontrar? El ángulo simple tiene un problema. Su eje neutro está desviajado del eje vertical y del eje horizontal y está más o menos donde está el cursor de mi mouse ahorita. Entonces, yo aplico una carga acá, me genera momentos en X, momentos en Y, no es un buen perfil. El ángulo doble, sí, porque el eje neutro de este eje neutro se compensa y queda en algún punto en el centro equidistante del ángulo doble. En la T está por aquí. En el canal no, en el canal el vertical está
a una distancia X del borde, y la carga, para que sea proporcional al eje neutro del perfil, está fuera de lugar, no me sirve una canal. Pero un canal doble, generado con dos perfiles cara a cara, o dos perfiles espalda a espalda, el eje neutro que está fallando acá se equilibra al medio, al promedio de ambos, ya sea con placas o sin placas, al promedio de ambos. Entonces el canal simple no sirve, el canal doble sí sirve. La columna doble, por supuesto, o sea, aquí están la doble, la H, la HP y la M y la S. Todas tienen su eje neutro en el eje neutro, en el promedio de la coordenada vertical con la coordenada horizontal. Los tubos, el eje neutro está al medio, es uniforme en todas las direcciones, radialmente, es un buen perfil. El tubo cuadrado funciona, el tubo regular funciona. 4 Ls en cuadrado funciona, 2 canales en cuadrado funciona, 2 canales en cuadrado espalda a espalda, simplemente con tirantes o con placas funciona. Puedo hacer 4 canales y en vez de hacer celosía hago planchas completas. Puedo hacer un perfil W y aumentar la sección transversal colocando cubreplacas. Puedo armar una sección con 3 placas soldadas o atornilladas. Puedo armar un cajón cuadrado con 4 placas. Hay varias formas donde voy a tratar. El único perfil de todos los que estamos mostrando acá, que no son autos, sería el ángulo simple o el canal simple, que causan excentricidad. Se los utiliza, pero se aplica factores de corrección bastante altos, que muchas veces los hace económicamente no los más convenientes. ¿No? Esta es una explicación, ¿sí? Recomendaciones para diseñar perfiles, ¿sí? a la compresión. ¿Sí? Actualmente también se han empezado a hacer columnas compuestas. ¿Qué pasa? Vacío un rectángulo de hormigón y al medio, adicionalmente a las de refuerzo, que son los estribos y las varillas de refuerzo, yo meto al medio del perfil un perfil de doble. Entonces, yo tengo una columna compuesta, hormigón reforzado al medio con un perfil de doble. ¿Sí? Puede ser al revés, agarrar un tubo o un cuadrado y llenarlo de hormigón. ¿Sí? Esta construcción compuesta, originalmente el instituto no la aceptaba porque había mucha duda de que la adherencia entre el hormigón y el acero sea perfecta, y cuando flexionaba el perfil, el hormigón se deformaba en forma diferente al acero, ocurría un deslizamiento del acero contra el hormigón, no había adherencia, no recomendaban que se haga. Se ha demostrado que eso no es así y que se puede lograr la adherencia. Por lo tanto, recientemente han empezado a aplicarse columnas compuestas. Estas columnas se les estudia en el método RFD, que es el método plástico de diseño de estructuras por factores de resistencia de carga. ¿No? Podemos tocarlo aquí. Se corrige el modo de elasticidad, se corrige el momento de inercia, las varias fuerzas para lograr un método, y con eso mejoras tanto y se duplica o triplica la capacidad de diseño de estas columnas. Y en base a esto se empieza a diseñar incluso edificios de más de 100 pisos de altura con estas columnas compuestas. ¿Cómo vienen las formas para columnas? ¿Sí? Fuera de toda la prehistoria que ha habido, de todos los templos de egipcios, romanos, que sea que seguramente algún faraón, que era un César romano, ¿ya? O algún rey español o francés. ¿Ya? En el año 1909 se empezaron a hacer estudios para el diseño de columnas, porque veían que construías un lindo edificio, un lindo templo o un lindo palacio, y se caían. Evidentemente no se hacían de acero, pero se hacían de piedra o de algunos elementos mármol, ¿no? ¿Ya? Entonces, tardó un tiempo, y el año 1757, Euler hizo un estudio y lo presentó
en una conferencia de matemáticos y físicos en París y presenta un artículo de cómo se debe calcular el esfuerzo admisible para una columna para evitar el pandeo de la misma. ¿Ya? Y quizás fue la primera vez, como dice acá, que se dio cuenta alguien de que el pandeo era la causa del colapso de pórticos, de templos, de castillos, de palacios. ¿Sí? ¿Ya? Hizo una investigación primero teórica y otra experimental sobre columnas. ¿Ya? Pero su investigación del momento quizás no consideró factores más amplios del desarrollo de fórmulas de flexo-compresión de columnas, pero hizo un análisis mucho más simple que funciona y el día de hoy esa su fórmula se aplica. ¿Sí? La fórmula es un poquito más compleja, sale el mismo resultado, pero ocurre que el pandeo de columnas es una ecuación de cuarto orden, ¿ya? Ecuación diferencial de cuarto orden, donde uno de los elementos, que es el del pandeo, es producto de una fuerza axial con un brazo de acción fuera del eje, que lo vuelve flexión, y es un análisis de flexo-compresión. El análisis de Euler es más un problema de compresión que llega a la falla de la columna. ¿Sí? Pero el resultado final es el mismo. ¿Sí? Entonces vamos a entrar al análisis que hizo Euler. ¿Qué hizo Euler en su época? ¿Sí? Agarró y se consiguió varias columnas de madera, de diferentes maderas, de diferentes secciones transversales, unas redondas, otras cuadradas, otras rectangulares, unas de mara, otras de pino, otras con seguramente termitas, ¿sí? ¿Ya? Y las empezó a comprimir. Les puso a esas columnas una fuerza axial hasta que colapsaron. ¿Ya? Pero como eran diferentes secciones, tenía diversos resultados. Entonces, él hizo la curva de esfuerzo, agarró la carga aplicada entre el área y sacó una curva vertical de esfuerzo, ¿sí? Y en la longitud también dependía mucho de la sección transversal, porque era diferente una columna circular de radio pequeño con una columna de la misma longitud de sección cuadrada, por decir. Entonces, calculó la esbeltez, lo dividió a la longitud y sacó la esbeltez de la columna, que es la relación entre la longitud y el radio crítico de giro. Y ploteó, entonces, un montón de maderas largas, medianas y cortitas las empezó a hacer. Y evidentemente nunca hubo columnas de cero de longitud. Y ploteó los resultados en esta gráfica y sacó una curva promedio que la dibujó. Y dijo, el comportamiento del pandeo de columnas obedece a esta gráfica. ¿Ya? Y agarró la gráfica y la planteó en su presentación que hizo en París el año 1757 y quiso explicar qué había descubierto en su evaluación en investigación científica o matemática. ¿Ya? Entonces, él dice, ¿qué es lo que yo he hecho? Primero les voy a explicar matemáticamente lo que yo he hecho. Dice, yo he agarrado y he puesto un elemento recto de longitud L, lo he sujetado lo más libremente posible en sus dos extremos, en el punto 0 y en el punto L. No he permitido que se desplacen ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, y lo he comprimido. ¿Ya? Entonces empiezo a comprimir y hay algún momento en que esta columna me falla o se pandea, ¿ya? De acuerdo a su forma. Algunos se pandeaban y otros se fracturaban. ¿Sí? Entonces dice, si yo me muevo una distancia X, va a haber un desplazamiento Y, en su eje YX. Ocurre que cuando yo comprimo esas columnas aproximadamente a L medios, se me detecta una máxima flecha, máximo pandeo, correspondiente a la carga, a la sección transversal y al perfil. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy al punto X cualquiera? Calculo su función Y, que depende de esa posición X, y digo que el momento que ocurre acá, por definición, es menos I por la segunda derivada de la flecha. La flecha es Y,
segunda derivada es y x, y multiplico por menos EI por la segunda derivada. Eso es teoría matemática. Y el momento externo, ¿qué pasa? Cuando llego a este punto, el momento que se genera acá es efecto de la carga por el brazo. ¿Sí? La carga por el brazo. Os digo, ¿cuál es el equilibrio entre el momento fraccionante y el momento externo? El momento fraccionante, el momento interior de la capacidad de la columna, lo comparo con el momento aplicado externamente. Esto igual a esto. Y dice igual a esto, o sea, lo pasa a otro término y saca que menos I es igual a P por I. Pasa el P por I por ahí, tengo más esto, y dentro de I me dice que la segunda derivada de la flecha, multiplicado por P sobre I por la flecha, me da equilibrio. Defino la relación P sobre I como lambda. ¿Ya? Determina esto como lambda raíz cuadrada y P sobre I lo llama lambda al cuadrado. ¿Ya? La solución de una ecuación de segundo orden, segunda derivada en X más la función por un factor, tiene una solución de este tipo. Y es igual a A coseno lambda más B seno lambda. ¿Sí? Hay dos incógnitas. Que me dice, tengo dos condiciones de contorno. Y en 0 es 0 y en L es 0. ¿Sí? No es tan verdad lo que dice él, porque en Y igual 0, la flecha es 0, pero también el momento es 0. Y en Y igual, en X igual a L, la flecha es 0 y el momento es 0. O sea, hay cuatro condiciones. Esta ecuación que le escribe acá debía haber sido una ecuación de cuarto orden. ¿Ya? La ecuación en cuarto orden dice lo siguiente. Y derivado 4 veces, ¿ya? Más P sobre I, o sea, lambda al cuadrado, Y por la segunda derivada, más K por Y igual a 0. Entonces tenemos Y a la cuarta, Y a la segunda, Y a la 0. Y esa es la ecuación correcta para resolver. Pero con esta solución, él saca la solución. Desde el año 1757 hasta el año 1969 se ha usado ampliamente la fórmula de Euler. ¿Ya? Y el día de hoy la usamos con un factor de corrección, porque es lo que establece el instituto, porque es el comportamiento de una columna. ¿Sí? Entonces, un factor de corrección, y es la fórmula que el día de hoy usamos, y ustedes van a usar para varios ejercicios y problemas de columnas, ¿sí? Y de flexocompresión y de flexotracción. Perfecto. Entonces, se llega a esa ecuación y tengo dos condiciones de borde. Y en 0 es 0 y Y en L es 0. Si pongo Y igual a 0, A coseno de 0 es A por 1, más B seno de 0 es B por 0, por lo tanto A es igual a 0. El primer término queda descartado. Cuando Y es igual a B, me quedo simplemente B por seno de lambda L igual a 0. ¿Cuándo esta expresión es 0? En dos ocasiones. Si B es 0, es 0. Si lambda seno de lambda L es igual a 0. Si B es 0, si A y B son 0 y es igual a 0,
por lo tanto no hay pandeo. Pero en el otro lado, cuando seno de lambda L es igual a 0, ¿ya? El seno de lambda L, ¿ya?, es 0 cuando lambda L es igual a npi, ¿sí? 1pi, 2pi, 3pi, 4pi. El 0pi no funciona porque el 0 sería seno de 0, 0. O sea, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi es igual a 0. Entonces, lambda L es igual a npi. ¿Qué es lambda? Según Euler, P sobre I por L, npi. Lo voy a subir al cuadrado. Voy a hacer que P sobre I por L al cuadrado va a ser N al cuadrado pi al cuadrado. N al cuadrado pi al cuadrado, L al cuadrado se baja, L se sube y P tiene esta relación. Pero Euler hace una relación de esfuerzos esbelteces. Entonces, ¿qué agarra? Va a sacar esfuerzo, que es P sobre A, ¿ya?, que es el EI. El I es el momento de inercia que se calcula como el área por radio de giro al cuadrado, ¿sí? El radio de giro es I sobre A, raíz cuadrada, por lo tanto, el momento de inercia sustituye I por A al cuadrado. A al cuadrado pone E en pi. Divide entre el área, ¿no?, que es lo que hemos hecho acá. Área con área se va, ¿ya? Y me quedo n cuadrado pi cuadrado e, y el r lo pone al denominador, ¿sí? O sea, ¿qué hace? Divide el r entre l, lo pasa aquí, y esto vuelve l sobre r al cuadrado, y me queda n al cuadrado pi al cuadrado e, ¿ya? Si n es igual a 0, el f es 0, por lo tanto no hay pandeo. El pandeo más grande se da en el primer seno, seno de 1 pi cuadrado e, que es el esfuerzo de Euler, es el esfuerzo crítico. El N2 me crea también pandeo, pero me queda más pequeño, pero es una pandeo de segundo orden, M3, tercer orden. El crítico es cuando N es igual a 1. Entonces, él le dice, mi esfuerzo de pandeo es FA, que es P sobre A, es pi al cuadrado E, L sobre R. Si plotea esta relación, a medida que L sobre R crece, el FA baja. Cuando el L sobre R se achica, el FA se agranda. Si L sobre R fuese 0, el FA se vuelve infinito. Entonces, yo he planteado esta fórmula. El planteo de esta fórmula es lo que yo les he mostrado aquí. Cuando L sobre R es grande, esto es bajo. Cuando L sobre R es 0, esta curva en la práctica no viene acá, sino crece, no hay esta inflexión y esto sube infinito hasta arriba hasta volverse infinito, ¿ya? Entonces, hasta cierto punto, una columna crítica que está por acá, la fórmula de Euler coincide con los experimentos que él hace, ¿ya? Dice, desde la columna crítica hasta un valor máximo que lo establece en 200, mi fórmula se cumple. Cuando tengo una columna más corta que la columna crítica, la ecuación me da hacia arriba, porque hay un cambio de curvatura, hay una inflexión en el sentido hasta estabilizarse un valor máximo. Este rango no resuelve mi fórmula. Entonces él agarra y dice, conclusiones. Mi fórmula de Euler, que es A, que es P sobre área, que es pi cuadrado E, L sobre D, es el esfuerzo de Euler, es el esfuerzo admisible de Euler, ¿ya? Válido para columnas donde L sobre D es mayor a la columna crítica, ¿sí? Y en la columna crítica no la define y le da un valor de 120 y dice que su fórmula vale desde 120 hasta 200, o sea, viene esta curva y dice en columna crítica viene desde 120 hasta 200. En ese rango se me cumple. Menor a 200 hay otro comportamiento que el día de hoy, 1757, París, a tal hora, a tal día, no tengo solución para ese componente. Tengo solución para columnas que tienen mayores a la columna crítica, ¿ya? Lo pone así y dice, bueno, volveremos en 4 años al siguiente seminario que va a ser en Londres y ahí espero traer la solución. Ustedes que también son investigadores, investiguen y podemos charlar con mayor solvencia el año 1761, que estaba programada la siguiente reunión intelectual en Londres, ¿sí? Ocurre que Euler no va a la reunión de Londres
¿Por qué? Porque ya no puede, se murió, se fue a hacer columnas con San Pedro y Jesús, ¿sí? Entonces ya no podía ir. Entonces, en la reunión de Londres fueron 8 ingenieros con otras teorías para columnas cortas, ¿ya? Y cada uno salió, ¿ya? Tiene la fórmula de la tangente, la doble tangente, la cotangente, el módulo reducido, el módulo doble, el módulo de Hessenel-Karman, el módulo de Laplace. O sea, cada uno va con una fórmula diferente que mejoran el rango de aplicación de Euler. En vez de que sea de la columna crítica 200, ya no es 120. Unos sacan 100, otros sacan 90, otros sacan 80, pero de 80 para arriba, hacia abajo, perdón, no pueden sacar una fórmula, ¿ya? Entonces empiezan a generar necesidades de los institutos que se dedican a la construcción de columnas. El más premiado de esto eran los ingleses con su obsesión de conquistar el mundo y construir ferrocarriles en la India y en el Far West americano, y sus rieles se pandeaban y sus trenes descarrilaban y tenían que rehacer sus estructuras, porque eran columnas largas, sujetas a una carga dinámica de compresión que hacía fallarlos. Entonces, la Asociación Americana de Ingenieros Ferroviarios genera una fórmula que es una línea recta. Había que cruzar puentes. Los ingenieros de puentes estructurales que para cargas dinámicas y puentes generan la forma de la Ashton, ¿sí? Que es una forma parabólica, ¿sí? Después tengo otros ingenieros, Gordon y Rankin, que hacen una fórmula uniforme, que va desde 0 hasta 100, hasta 200, ¿no? No hacen diferencia, que es un poco conservador en perfiles cortos y es arriesgada en perfiles largos, ¿sí? Y finalmente el instituto, que también le preocupa, y el instituto no solamente tiene pues acero de 36, sino tiene acero de alta resistencia, tiene condiciones de contorno diferentes y hace un estudio más completo, financia una tesis de doctorado en la Universidad de Massachusetts, en el MIT, ¿ya? Y empiezan a salir resultados. 4 alumnos que hacían su doctorado identificaron que el comportamiento del pandeo de una columna se llama la ecuación de la secante. La secante es la que regula no el seno o coseno como ve Euler, no la tangente como hizo el Genser y Karman, sino la secante, ¿sí? Y hacen una ecuación maldita, que la única forma de resolverla es por tanteo, ¿sí? Ahora les voy a poner los ejemplos. Vamos a ver las diversas teorías para el diseño de columnas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que considerar que las columnas se comportan diferente de acuerdo a las condiciones de contorno. Entonces yo hablo un KL, que es la longitud efectiva. El K es el factor de longitud efectiva multiplicado por KL, que es la longitud efectiva de la columna, ¿ya? Es el factor con el cual yo modifico la longitud de la columna y con eso puedo corregir las condiciones de contorno, ¿sí? Depende de la rotación a los extremos, de la resistencia al momento lateral de la columna, ¿no? ¿Ya? Los valores de K efectivo para algunas situaciones más importantes están establecidos en la tabla C181 del manual del instituto, la página 538, que ustedes lo tienen en la fotocopia de las hojas que les mando del manual en la parte final. Ahorita vamos a entrar a esa tabla y la vamos a analizar y vamos a explicar qué es lo que pasa. Entonces esa tabla, que es la tabla C118, factores de columna efectiva, yo le he llamado la figura 5.4 de mi capítulo, ¿ya? Es la siguiente. Creo que aquí entra todita. Sí, entra completa, ¿sí? Se llama la tabla C2 del manual, dice factores de columna efectiva K para columnas, ¿sí? Y te muestra 6 casos, los más típicos de las columnas que pueden presentarse, ¿sí? Y te presenta los casos A, B, C, D, y te presenta 6 casos, los más corrientes que pueden presentarse, ¿no? Un segundito, vamos a sacar la suerte, está muy frío, muy caliente. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Cuando Euler, o sea, bueno, vamos a la columna D. Euler hace una columna en compresión, donde articula los extremos, donde no hay flecha, es rotación libre. ¿Ya? Entonces, esa es una articulación biarticulado, es la versión simple. Cuando comprime Euler, le sale una fórmula del seno. ¿Sí? Empieza en cero, llega a un máximo y vuelve a cero. ¿Sí? Entonces, aquí la longitud que le evalúa es L. ¿Ya? Aquí tengo un punto de momento cero, llega a un momento máximo. Definición de columna efectiva. La distancia geométrica entre dos puntos de momento nulo, de momento cero. ¿Sí? Una definición. La otra es el punto donde cambia la curvatura de la, o sea, cambia la dirección de la curvatura. Por ejemplo, si yo aplico una fuerza aquí, llego aquí a cero, ¿cómo continuaría esto? Cambiaría de cóncava a convexa, ¿sí? Cambia la curvatura. Aquí hay un punto de inflexión de la curva cambia de esta forma a su opuesto. Entonces, entre los dos puntos donde cambia, esa es la longitud efectiva. ¿Cuál es la longitud efectiva para este elemento? Si yo tengo una longitud de L, no necesito corregir. KL es 1, ¿sí? También L. Entonces, su factor de teoría de corrección es 1, ¿sí? Entonces, el K para columna articulada es 1. ¿Ya? Si yo le hubiese hecho el mismo ejercicio y hubiese puesto una restricción de empotrar un extremo y articular el otro, su forma de deformación era esta. Si yo aplico las fórmulas de Euler, me hubiese dado la curva que se muestra acá con un valor máximo a esta altura. ¿Sí? ¿Ya? La distancia de momento cero a momento cero que viene aquí porque se vuelve momento máximo, ¿sí? Va de momento cero a momento máximo, momento cero, momento potrado, ¿ya? Esa distancia da 0,70, ¿ya? Y en la ecuación de Euler que le dio 1 salió el factor de pi al cuadrado en el numerador. Cuando yo hago este ejercicio, en vez del pi al cuadrado me sale 4 al cuadrado, me sale 16. ¿Ya? Entonces, el articulado tiene un factor de pi al cuadrado, este tiene un factor de 4 al cuadrado. Si me pongo más estricto y empotro los dos extremos, 25% no pasa nada, de ahí se vuelve, empieza a pandearse, llega a un momento máximo, llega a un momento cero, llega a un momento máximo. La distancia en este punto de inflexión, de momento cero a momento cero, es 0,50. Y este 0,50 está relacionado a 5 al cuadrado. Pi al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. ¿Ya? Cuando yo voy de analizo un voladizo, ¿ya? Pongo esto, acá estoy aplicando la carga, está libre, entonces aquí no hay momento. ¿Sí? Entonces viene acá, me pandea, y el momento máximo se va al extremo del voladizo. ¿Cómo llego a cero? Duplicando esta curva, generando un imaginario que vaya a 2L. ¿Ya? Entonces este me sale 2. Si yo hago la ecuación para este, me sale un factor de 1,98 cuadrado. Los dos son de Es mí. 14, 4 y 5. En estos casos, parte del instituto, ¿ya? Donde tengo empotrado libre, pero con rotación restringida. ¿Ya? Y aquí tengo empotrado libre con, aquí es, este es empotrado libre con rotación restringida, articulado libre con rotación restringida, y me salen estos factores. Pero para efectos de cálculo, cuando ya aplico pi al cuadrado y normalizo el pi al cuadrado, este 0,70, que es el 4 al cuadrado, lo puedo optimizar redondándolo a 0,80, le doy un mayor margen. Este de 0,50 le subo un margen a 0,65, el valor del voladizo le pongo 2,10, uno se queda en 1 y este 1 se vuelve 1,20 y este 2 se vuelven 2. Los valores de diseño de K que voy a usar para mis columnas es la última fila de esta tabla. El 0,5 lo voy a volver 0,65, el 0,7 lo voy a volver 0,8, el 1 lo voy a mantener en 1, el 2 lo voy a volver a 2,10, este 1 lo voy a volver a 1,20, este 2 lo voy a dejar en 2. Esta es la tabla con la cual iba a sacar mis valores de columna efectiva.
Cuando entro a un edificio, les voy a mostrar después en la tabla del manual, existe una fórmula para calcular el efecto del nudo superior con el nudo inferior. Cada uno que está, por ejemplo, en un edificio, tengo 4 vigas, una columna, ¿sí? Aquí puedo tener 4 vigas y 0 columnas porque es el último elemento del edificio. Entonces, tengo un valor conjunto de la relación de los momentos de inercia y las longitudes de todos los perfiles que vienen aquí. Comparo con esto y con una gráfica cruzo y saco para ese elemento que forma parte de un marco rígido, o de un edificio, o de un puente, lo que sea, un valor K particular para las condiciones de los perfiles que vienen y de las cargas que vienen. Lamentablemente, para hacer eso, necesito saber qué perfiles voy a colocar. Y el perfil a colocar depende de mi análisis. Entonces, tengo que hacer un juego de iteración. Asumo un perfil, calculo. Hay mucha distorsión, recalculo hasta que se estabiliza. Ya con el perfil estabilizado, puedo sacar el valor de K y con eso diseño, ¿sí? Es un poquito más complicado en edificios, pero es un proceso de iteración, ¿ya? Entonces, aquí, por lo que he hablado ahorita está escrito acá, ¿sí? Vamos a tomar el valor recomendado para columna efectiva, de diseño para condiciones ideales que se aproximan. Con eso vamos a diseñar, ¿sí? Y con eso vamos a considerar. Entonces, hay las columnas largas. Cuando vengo acá, en la fórmula de Euler, las columnas largas, la ecuación de Euler se comporta con la práctica que él tiene. Las columnas intermedias, más o menos, ¿sí? Y las columnas cortas, nada que ver, ¿sí? Entonces tengo un comportamiento. Cuando tengo columnas largas, ¿ya? A partir de una columna larga, ¿ya? El esfuerzo de pandeo, ¿ya? Está por debajo del límite de proporcionalidad. Estas columnas fallan elásticamente y la relación que hace Euler, que es un análisis elástico de la estructura, se cumple perfectamente. Hay las columnas cortas, ¿ya? ¿Ya? Y la falla todavía es por el esfuerzo de fluencia, no llega a pandearse, ¿ya? ¿Ya? Entonces, no tiene que ser tan corta, es una columna más bien, yo diría, las intermedias, ¿no? Que están ahí, la forma de pandear debe aplicarse, hay que usar el concepto del módulo reducido o módulo tangente para salvar algún problema, y las cortas no se columbran con eso. A la larga, una columna corta es más una placa gruesa que está siendo flexionada más que una columna que está siendo comprimida. Pero hay diversos. Entonces, tanto en la metodología de la ASD, que es el análisis por esfuerzos permisibles, que es el método elástico, o el LFD, que es el método plástico, que es Load Resistance Factor Design, el diseño por factores de cargas de diseño, ¿sí? ¿Ya? Todos los miembros en compresión deben diseñarse con relaciones de esbeltez, ¿ya? Menores a 200, ¿sí? Menores a 200. Yo estoy obligado, en todo problema en el cual yo hago el cálculo de la columna, escribir expresamente que ese valor de KL sobre es menor a 200. Si no lo pongo y me falla mi columna, aunque esté súper bien diseñada mi columna, me van a hacer un juicio y me van a meter a la cárcel por no haber escrito esto. Por lo tanto, en sus exámenes y en sus prácticas les voy a exigir que no se olviden de registrar este dato en el resultado o en el proceso de análisis y cálculo de sus columnas. Vamos a hacer varios ejemplos en el cual yo voy a insistir en que esto no falle, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, se han diseñado muchas formas para columnas, ¿ya? La fórmula de Euler para pandeas, para columnas largas, donde se cumple la elasticidad, se cumple perfectamente, ¿sí? Y cuando el perfil es corto, se hacen ecuaciones aproximadas. Los de la Asociación de Ferroviarios utilizan fórmulas lineales, los del Lastow o problemas dinámicos son parabólicas, y finalmente la del secante, que se usa para las columnas cortas e intermedias, que es las formas del instituto, ¿ya? En estas columnas se determina un esfuerzo crítico de pandeo, F crítico,
y con eso yo selecciono el perfil solicitado, ¿ya? Entonces, en los ejemplos numéricos que vamos a llevar adelante, ¿ya? Vamos a diseñar la existencia de diseño de la columna, el valor K, vamos a sacarlo de la sección 5.7, en los casos del instituto se lo vamos a sacar directamente de esta tabla, de esta última línea, vamos a sacar los valores K, o si es un marco rígido, vamos a tener que calcularlo, ¿sí? ¿Ya? Calculamos los límites de vertex, que es el KL sobre R, garantizando que el valor no supere el monto de 200, y escribo acá nuevamente, es una verificación obligatoria, ¿ya? Calculamos en base al esfuerzo crítico, ¿sí? Espacio manual, buscamos el perfil que cumpla esa carga, y finalmente vamos a ver si el perfil existe o no existe, ¿ya? Cuando el acero no sea 36 KSI, sino mayor, y vamos a las tablas 1.6, 1.7, ¿no? Y aquí voy a poner 6, ¿no? Y sí. Eso es pasos a seguir, ¿no? ¿Ya? Las fórmulas primeras que vamos a ver se han establecido solamente para aceros FY36. No hay fórmulas para aceros de alta resistencia. O sea, estas fórmulas se aplican a aceros al carbón, donde el límite de fluencia es 36. La fórmula del instituto está establecida para todo tipo de acero, ¿ya? Fluencia baja y fluencia alta, ¿sí? ¿Ya? En todos los casos, la esbeltez máxima tiene que ser menor o igual a 200, ¿sí? Estoy haciendo aquí una gráfica de cómo se comportan estas formas, ¿sí? Un poquito para que lo veamos. Bueno, aquí están ploteadas, no sé si lo pueden identificar. La línea punteada sería la ecuación de Euler, ¿no? Pi al cuadrado E sobre L sobre L al cuadrado, cuando L sobre es bajito, ¿sí? ¿Ya? Es bajo, y después cuando es cero se distorsiona y se va a infinito, ¿sí? El mismo Euler determina que hay un valor crítico en su columna que alrededor del valor de 120 se cumple, más de 120 esta curva se distorsiona del comportamiento de las columnas, ¿sí? ¿Qué hace línea recta? Línea recta se enseña para ferrocarriles. Dice, para valores hasta 100, se arriesga un poco, adopto la fórmula de Euler. De 100 a 200 uso una línea recta, una pendiente, hasta un valor máximo. Y de 50 para abajo me mantengo un valor máximo de 12,5 KSI, que es casi la tercera parte del límite de fluencia del material, que es 36. ¿Qué hace el astro? El astro agarra una forma parabólica hasta el valor de 130 por acá, respeta la fórmula de Euler, y de ahí en adelante cambia la curvatura a una ecuación parabólica que llega a un máximo de 16 KSI, ¿sí? ¿Ya? Comparado con los 36, es un poco menor al 50%, ¿sí? ¿Ya? Gordon Rankin agarra una fórmula única que va desde 200 hasta 0 y es una curva uniforme. Sobredimensiona en perfiles chiquitos y subdimensiona en perfiles cortos, ¿sí? O sea, no subdimensiona, sobredimensiona porque está por debajo de lo real, ¿sí? Y aquí se va un poquito hacia arriba, al contrario, ¿sí? Después viene el instituto, que trabaja, primero contrata la fórmula del secante de una forma matemática, que hace exactamente eso, y a partir de un punto X cambia de curvatura y llega a un valor máximo. La secante llega a un valor de 21,70 contra 36, y es bastante más alto que las otras, ¿no? El instituto hace una expansión de una serie geométrica inversa cuadrática de la fórmula del secante y hace la fórmula y llega casi a la misma figura,
solamente que un poquito más baja que la secante, que supuestamente, entre comillas, sería la solución exacta. ¿Sí? Son las ecuaciones que hay. Hay un valor acá que lo llaman la columna efectiva, la columna crítica, el CC, donde en línea recta es 100, en parabólica es 130, y en el instituto varía de 126.10 en el punto a 0.36 y va reduciéndose hasta como 80 en aceros de alta resistencia. Esta línea se va avanzando en este sentido. ¿Sí? Pues vamos a agarrar cada una de estas curvas y vamos a analizar las diversas fórmulas que tenemos para diseñar columnas de acero. ¿Sí? La primera que vamos a analizar la fórmula de la línea recta, ¿sí? Que fue generada en 2020 por la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de América, American Railway Engineers Association, que se preocupaba del tema de ferrocarriles. ¿Sí? Entonces, analicemos esta fórmula y hagamos un ejercicio de esta fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos hasta la parabólica, ya. ¿Ya? Esta fórmula establece un valor máximo de 12.500, ¿sí? Y este valor de 12.500 dice que es válido desde 0 hasta una esbeltez de 50. Cuando pasa de 50 hace una línea recta que baja desde 12.50 hasta 10.000 entre el rango de 50 a 100, ¿ya? Yo lo pongo acá 100, son 5.000 menos 15.000, me da 10.000. Entonces de 12.500 a 10.000 me hace una línea recta, ¿ya? Y cuando supera el valor de 100, aplico la forma de Euler, pi al cuadrado e, L sobre D al cuadrado, ¿ya? Directamente L, ¿ya? No hay relación de columna efectiva y genera esta ecuación. Entonces, cuando llega a 100, hace esta curva, se pierde acá, ¿sí? Yo sí. Agarramos un ejemplo de esto, ¿sí? ¿Ya? A ver, vamos a usar la fórmula de línea recta para buscar un perfil W12 lo más económico para una columna que tiene 150K de carga y una longitud de 15 pies, ¿sí? Entonces agarramos una columna, 150, 15, el valor máximo de acuerdo a mi fórmula es 12.500. Yo puedo asumir cualquier valor de 12.500 a 0, ¿sí? Entonces asumo un valor en mi ejercicio 11.000, ustedes pueden ponerle 10.000, ¿ya? Ya 11.000, de acuerdo al análisis de mi curva, ¿ya? 11.000 estaría, 10.000 es en este extremo, 12.500 en este extremo, 11.000 estaría al medio de la curva, ¿sí? Estoy tanteando, puede que esté bien o puede que esté mal, ¿ya? Le pongo 11.000, saco el FA, saco la área neta estimada que sería la carga sobre el esfuerzo admisible, divido, me sale 1330 pulgadas cuadradas. Me voy a buscar un perfil W10 que tenga algo más de 1330, 1363, ¿sí? ¿Dónde está mi manual? Entonces voy a agarrar perdón, el perfil que tiene 1363 de área, voy a buscar un perfil más grande que sea el perfil 10. Salgo de aquí, me entro al manual, ¿ya? Compartir, me voy a la página 1.40, 1.41 y busco algo mejor que 1363 de área, ¿no? 8, 9, 1320 me sirve, 1363 entraría acá, ¿ya? El 10 por 49 que tiene una área de 1440 y un radio mínimo de 254, ¿sí? Con ese valor me vengo a mi ejercicio. Entonces, agarro 1440, 254 de la página 140,
calculo L sobre R, que sería la longitud en pies, lo vuelvo pulgadas, lo divido entre pulgadas, saco un factor sin dimensiones de 70.86. El 70.86 es menor a 200, cumples el test. Pero también, como es menor a 100 y es mayor a 50, ¿ya? Le corresponde la aplicación entre 70, entre 50 y 100, le corresponde esta forma, ¿sí? Entonces aplicamos esta fórmula, ¿ya? Pongo 70-10, me sale 11.45. Yo había asumido entonces mi problema con 11, me está haciendo 11.45, ¿sí? Un poquito, puede que esté bien. Le pongo 11.45, multiplico por su área, me sale 165 prácticamente, que es mayor a 150. Y 164.98 está perfectamente dentro del límite, por lo tanto, este perfil está dentro del 10% y es el perfil 10 por 49. ¿Sí? Por eso se diseña este perfil. ¿Sí? ¿Ya? O sea, creo que ha sido, bueno, no muy complicado. La fórmula parabólica es exactamente lo mismo, solamente que aplica otra fórmula. Es para diseño y estructuras dinámicas, ¿ya? Esta fórmula permite llegar hasta 16.000 PSI de carga aplicable y hace el siguiente procedimiento, ¿sí? Que es idéntico al anterior. ¿Ya? ¿Qué hace esta fórmula? Esta fórmula tiene algunas exquisiteces más, ¿sí? Aquí está. ¿Ya? Dice que el esfuerzo admisible es 16.000 menos alfa L sobre el cuadrado para un esbeltez menor a 130. O sea, su columna crítica en estas fórmulas es 130, ¿sí? Euler tenía su columna crítica en 120. La área tiene su columna efectiva en 110. Y en este punto tenemos un valor de 100, de 90. Tiene ya el valor de 100 para arriba, ¿no? Entonces, los adicionales me da esta fórmula. Me da que cuando supera el valor de 130, entra a la fórmula de Euler, ¿sí? Pi al cuadrado de L sobre al cuadrado menor a 130, es la fórmula parabólica, donde aparece un factor de alfa. Y este factor de alfa aplica a tres condiciones de contorno diferentes. El valor alfa es igual a 0,30 cuando el perfil es empotrado, es empotrado articulado 0,34, libre 0,38. En cualquier caso intermedio tengo que más o menos buscarme un prorrateo entre estas. ¿Ya? Entonces, tengo 0,30 para el caso más rígido, 0,34 para el caso un poquito más flexible y 0,38 para el perfil más flexible todavía, que es el articulado. Vamos a entrar a aplicar esta fórmula. A ver, busco ahora un perfil de doble 12, mi carga es 200K y longitud es 14. Ya. Entro a mi análisis de la fórmula parabólica. Mi perfil me permite hasta 16, ¿sí? Entonces yo puedo entrar 16, 15, 14, 13, 12, el valor que quiera. Yo he entrado con 14, ¿sí? ¿Ya? Como es empotrado articulado, mi alfa es 0,34. Mi área estimada, tomo la carga sobre el esfuerzo admisible, estimado, 20 entre 14. Estoy buscando un área de 14.20 unidades cuadradas. Igual que el caso anterior, me voy a mi tabla de doble 12. Ya busco 14.28. ¿Ya? A 12. 14.28 no me da. El primer perfil que me da es... Está buscando, perdón. 14.29, ¿no? ¿Ya? 14.29. El primer perfil más próximo es el 12 por 50, que tiene 14.70. Mi radio de 1.96. ¿Sí? Entonces vengo aquí. Ejercicio. ¿Ya? Tengo 12.50, 14.95 y 1.96. Coloco mis valores. De sobre R, entre 1.96 me sale 85, que es menor a 200. Perfecto.
Como también es menor a 130, aplico la fórmula parabólica. Como es empotrado articulado, uso 0,40, pongo el 85,71% y calculo su FA, que es 13,5 KSI. ¿Sí? Entonces calculo FA por A, pongo 1350 por 14, me da 198. Pero mi carga es 12, por lo tanto, de perfil es insuficiente. Me paso del 12 por 50 al 12 por 53, mejoro el área, mejoro el radio de giro, ¿bien? Hago L sobre R, 14 por 2 entre 2,48, que es un radio de giro, me sale 67,74. Me paso a la fórmula, ya pongo 66, me sale 14,44, digamos, ¿sí? 14,44, la multiplico por el área de 1560 y me sale 225. 225 es menor a 200, ¿sí? Cumple. Pero está algo sobredimensionado porque el 10% de 200 es 220, un poco por demás. Pero no puedo decir más porque el perfil más bajo de este es el anterior, que es el 12 por 50, que no cumple, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como no tengo otra opción, adopto este y me estoy pasando una pequeña parte en su capacidad, 26,25%, ¿sí? Y me quedo con el perfil 12 por 53, ¿sí? Hagamos un ejemplo más con la fórmula de Gordon-Rayleigh, ¿sí? Esta fórmula el día de hoy es aceptada por el Instituto para perfiles secundarios, ¿ya? Tiene el mismo tratamiento de los anteriores, solamente que su curva, su valor máximo es 18 KSI, que es el 50% del esfuerzo de referencia permisible, y aplica la siguiente forma, una sola forma. Desde 0 hasta 200 aplica esta forma, 18.000, dividido entre un factor que va reduciendo progresivamente su valor, ¿sí? Entonces, si me busco un perfil secundario, busco para el canal C15 y aplico que mi carga es la viva 80 y la carga muerta, perdón, la carga y la longitud 13, perdón, ¿sí? Entonces entro acá y pongo mi columna que tiene 13 pies. De mi fórmula tengo acá, asumo 10, 11, 12 como he hecho antes. Aquí estoy asumiendo para variar la mitad del valor, estoy asumiendo 9. Saco mi área estimada 80 entre 9, me sale 888, ¿ya? Busco mis perfiles canal, el más próximo a 888, ¿ya? Canal C15. Canal C15, 888, el más chiquitito es 996, tiene un radio de giro en X de 562, un radio de giro de Y de 0,904. Selecciono el C15 por 3390, ¿sí? Necesito que se conecte un poco para dar unos más. Bueno, entonces me voy al perfil canal que he escogido, el 33.9 con área de 996, un radio mínimo 0,904, que es suficiente para 888. Calculo su esbeltez. 13 por 12 me da 172, que es menor a 200, cumple.
entro a la fórmula de los perfiles secundarios, a la fórmula de Gordon-Rankin, 18.000 entre 1 más L sobre L entre 18.000 me sale 678. Yo he asumido 9, hay harta diferencia, ¿sí? Me parece que yo he dado el FA. Veamos qué pasa. Coloco la multiplicación FA 678 por la 96 y este perfil solamente me puede resistir 67.5K y mi solicitación es 80K. Por lo tanto, tengo que buscar un perfil superior. Entonces, del 13 por 39 me subo al 15 por 40, que tiene un área de 11 y un radio mínimo que se ha bajado a 0,88. Eso no sé, no, si es bueno. Cálculo L sobre R me sale 176, menor a 200, lo meto a mi fórmula, FA igual 1 L sobre R sobre 18.000, me sale 661, multiplico y el valor de 67 se me sube a 78, pero todavía no cumple. ¿Ya? Entonces me voy del 40 al 50, que es el siguiente perfil, 14 por 70, 0,867, sigue bajando el radio mínimo de giro, cálculo L sobre R, me sale 179, menor a 200, cumple todavía, está cerca del límite, cálculo FA, me sale 643, agarro 643, lo multiplico por su área, me sale 94,55, que es mayor a 80, por lo tanto este perfil cumple. Se pasa del 10%, pero si yo me bajo uno menos, la única opción es esta, y este es inferior, no cumple, entonces con este me cumple. ¿Ya? Me quedo con ese perfil, ¿ya? 15 por 50, que tiene una capacidad de 95 contra los 80 que tiene, y bueno, está un poco sobredimensionada, ¿no? Si yo quisiera mejorar esto, ya no usaría un canal, de repente un canal doble, de repente un perfil de doble, un perfil S, pero en canales C15 esta es la mejor opción que tengo. Después de tanto batallar con estas ecuaciones, vino el instituto preocupado y sacó una tesis de doctorado que contrató, bueno, que hizo que 4 alumnos de la Universidad de Massachusetts estudien este problema y estudiaron. Y estos alumnos, ya, el año 1971, salieron que la solución para el pandeo de columnas está dado por una fórmula de secante que tiene lo siguiente. FAP sobre A es la función de la curva elástica del perfil. Por ejemplo, en el caso de Euler hubiera sido B seno lambda X, que era la solución. ¿Ya? Eso es lo que sale. Dividido entre 1 más la excentricidad de las cargas por el valor del eje neutro de la fibra más alejada, dividido entre radio de giro, y por la secante de la carga. ¿Ya? ¿Qué pasa? La solución P está en la secante y está en la función. Si es lambda X, el lambda tiene P. Entonces, P. ¿Ya? La única forma de resolver esto es iterando, poniendo un valor de P, saco un resultado, otro valor de P, saco un resultado. ¿Sí? Y este es para valores de KL sobre R, o de la columna efectiva, menores a 200, que es lo que da. ¿Ya? Como esta es una serie, una ecuación geométrica, que la única forma de resolverlo es ploteando los resultados, el instituto ha contratado paralelamente a la obtención de esto, esta fue a principios del año y a finales del año, otro grupo de alumnos hace la expansión de esta serie, de esta función, la serie de Fourier, y saca lo siguiente, ¿ya? Saca que para perfiles donde la longitud, la esbeltez es menor a la columna crítica, saca una fórmula de expansión de la secante en una serie aproximada, donde utiliza 1, 2, los 3 primeros términos de la ecuación. Aquí tengo KL sobre R a la 0, KL sobre R a la 1, KL sobre R a la 3, etc. ¿Sí? Y saca una ecuación para ese rango. Saca otra ecuación cuando el KL sobre R está menor a 200 y superior a esta columna crítica. Y saca un valor. ¿Sí? Y esto las llama las ecuaciones 151, 152. Y cuando mi perfil es secundario, agarro la fórmula que corresponda si es menor a CC o si es mayor a CC, menor a CC o mayor a CC,
y la divide entre un factor de corrección. Saca el 1,53 y de esa manera saca la fórmula para perfiles secundarios. Estas fórmulas, evidentemente, no las vamos a aplicar permanentemente. Vamos a sacar los resultados que ya el instituto nos lo ha ploteado, ¿ya? Y el valor de la columna crítica se obtiene cuando yo calculo el esfuerzo admisible igual al 50% de FI y lo comparo con la fórmula de Euler, pi al cuadrado E, y en vez de poner L sobre R al cuadrado, pongo CC al cuadrado. Derivo para CC y saco que el CC me sale 2pi al cuadrado E sobre FI. Cuanto más crece el FI, más pequeño es CC. Cuando más grande es el CC, el FI, perdón, más bajo el CC, tengo mayor rango de aplicación de la columna crítica. Esto, fórmula la de Euler, entra y habla ya no solamente de perfiles cualquiera, sino considera el esfuerzo admisible del límite de la fluencia del material a usar. O sea, ya no es un número relacionado a la cualquier cosa, sino está en relación al valor de la fluencia del acero. ¿Sí? ¿Ya? Los valores de este valor están en la tabla I36 hasta la I100, ¿ya? Para detectar estos valores. ¿Sí? ¿Ya? Ese sería el análisis de una columna por el método del instituto. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo hago con esto? O sea, estas fórmulas largas no las aplico tal cual, sino yo voy a identificar el valor del esbeltez y voy a entrar directamente a la tabla. En otras palabras, voy a dejar salir acá, me voy a ir a la... Estas formas están registradas al final del manual, en la sección 5, ¿ya? Que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Y se acuerdan que teníamos mi fórmula para tensión, mi fórmula para corte, mi fórmula para columnas. ¿Sí? Aquí entra. Es la fórmula 151, la 156 y la 157. ¿Sí? Y aquí está la fórmula. Cuando es menor a CC, cuando es mayor a CC. ¿Sí? Y entre los dos selecciono el valor más crítico para determinar el FC crítico. Para sacar los datos, ¿ya? Si mi acero es A36, saco la tabla I36, la tabla I42, I45, I50, bla, bla, hasta I100. O sea, tengo mis tablas de acuerdo al acero, el ploteo de esta fórmula y de esta fórmula. Y también tengo el ploteo de los perfiles secundarios, que es esta o esta fórmula dividido entre este factor de corrección. Esto en el manual debo sacar los resultados, no necesito entrar. Entonces, si yo vengo a estas tablas, hablando acá. Ahora sí. Pues acá tengo mis tablas, el ploteo de esas fórmulas. ¿Sí? Pues acá tengo mi tabla de ploteo de la 036. Tengo la fórmula para perfiles menores a 120, válida para perfiles principales y secundarios, de valores de KL sobre R incrementando desde 1 hasta 120. ¿Sí? A 120. Tengo la otra fórmula para perfiles que van de 121 a 200. ¿Sí? Esto es para perfiles principales. Y también tengo de 121 a 200 para perfiles secundarios. Entonces, si mi KL sobre R me sale 90.50, por decir, entro a mi tabla, agarro 1420, 1409, prorrateo y saco mi FA sin usar la fórmula, ¿ya? Y con eso entro a mi diseño y calculo mi perfil.
¿Ya? Esto vamos a ver en el ejemplo. El valor de CC, que les hemos dado que era 2pi al cuadrado e sobre fi al cuadrado, raíz cuadrada, en cada una de estas tablas está escrita acá. Para 36 es 126,10, para 40 es 107, para 55 es 102, para 50 es 97, está calculado acá el valor CC. Es el valor donde se diferencia una fórmula de otra forma. Yo voy a sacar los datos de estas fórmulas directamente, ¿sí? Entonces, cuando vengo a mis columnas, ¿sí? Compartir, yo voy a hacer esas fórmulas y las voy a aplicar a un problema, ¿ya? Aquí está la gráfica. Entonces, cuando L sobre R es mayor, K sobre R es mayor a CC, tengo mi fórmula de Euler menor a CC, en este caso en 36, 126, aplico la fórmula de la expresión geométrica en serie de la secante, ¿sí? Y aplico eso, ¿ya? Voy a usar, como se ha dicho, los factores de columnas efectivas de los valores recomendados de 65, 80, 120, 1, 2, 10 y 2, de acuerdo al tipo de columna, ¿sí? ¿Ya? Y en base a eso vamos a calcular los perfiles, ¿sí? ¿Ya? Aquí ya tengo, no, una cosa, lo voy a dejar hoy día acá en la explicación, ¿sí? ¿Ya? Voy a marcar acá con una marquita celeste para no olvidarme. Estar preguntando a la próxima clase. Estoy quedando acá con mi dato, ¿sí? ¿Ya? Y la próxima clase continuamos haciendo problemas del instituto, ¿sí? Vamos a hacer problemas con apoyos solamente en los extremos, apoyos intermedios, y vamos a calcular las placas base para diseño de columnas. Entonces, hasta aquí nos quedamos hoy día y el próximo lunes continuamos a partir de este punto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y cualquier consulta, pregunta, por favor, al correo electrónico o al WhatsApp, les voy a contestar. Voy a poner en el curso de hoy y mañana todos los archivos en el correo electrónico para que tengan una versión de todos los archivos completa para los que se han registrado tarde o no están en la lista del grupo. Ahora ya están todos en la lista de los correos. Si alguno no le ha llegado el correo, me avisa para revisar mi lista de correos. Puede que me haya equivocado en algún dato de algún correo, pero ya los he registrado todos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces me quedo aquí, en el ejemplo 5.4. Vamos a hacer ahora columnas por el método del instituto y vamos a hacer unos 3 o 4 ejercicios específicos sobre este tema, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí nos quedamos hasta el próximo lunes, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que quisiera preguntar? No, ingeniero, se entiende. Hasta el lunes. Hasta el lunes, que les vaya bien, que tengan buena semana. Hasta luego.